participar esta sesión, nuevamente dándoles la bienvenida y ahora sí entrando directamente a materia. Lo primero, Fabita les va a contar más o menos cuáles son los objetivos de esta salida, que es importante entender los objetivos porque eso marca mucho de la dinámica que está propuesta. Si hubiera otros objetivos, si fuera solamente recreativo, solamente de paseo, sin duda el itinerario y la forma de organización sería diferente. Pero ya les va a comentar los objetivos que tenemos con esta salida para que entendamos todos un poquito mejor por qué está organizado de esa manera. Fabi. Bueno, a ver, algunas de las cosas ya nos compartieron las familias que pudimos hacer el viaje a Perú el año anterior. Pero bueno, se imaginarán que un travel schooling, o sea, un viaje en familia, de familias que educamos en casa, nuestro objetivo principal será justamente educativo. Y dentro de la educación, como nosotros la concebimos, esta educación integral, entra el tema también de destrezas y habilidades no solamente cognitivas o el tema académico, que sí es parte así como fundamental, sino también el tema de la sociabilización, el tema de destrezas de otro tipo de habilidades de la vida cotidiana, de la vida diaria, como lo que Lionel decía, de practicar el manejo en carretera, por ejemplo, para en ese caso el Philip, y también el tema de conexión en familia. A veces la dinámica del día a día, la dinámica de la ciudad, la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad, no nos da ese espacio no sé, de respiro y de conexión en el núcleo chiquito, el núcleo familiar, de desconexión también con el tema de aparatos tecnológicos o el corre-corre del día a día. Y además también este otro objetivo comunitario, de sentirte parte de una comunidad, no solo del homeschoolers, de familias homeschoolers, sino de ser esta comunidad más grande, o sea, esta comunidad global, esta comunidad latinoamericana. En el viaje a Perú pudimos encontrarnos incluso desde nuestras raíces ancestrales y todo ese tema también es parte de sentirte como miembro de esta comunidad global. Entonces, en ese sentido, el objetivo educativo, en este caso, lo hemos vinculado con temas, por ejemplo, literarios, ya que en Colombia todo el tema de la literatura con exponentes como García Márquez, el realismo mágico, que es mucho de nuestra cultura latinoamericana y de nuestra literatura también, ese sería como el marco simbólico. Cuando fuimos a Perú era el tema arqueológico, el tema histórico. En este caso también hay mucho del tema histórico. En los objetivos educativos que vemos también siempre está vinculado al tema cultural, gastronómico. Entonces, cuando vamos escogiendo los lugares que vamos a visitar, incluso la ruta que decidimos tomar, tomamos en cuenta todos estos objetivos generales. Y no solamente el tema de lugares turísticos, que podría ser más sencillo. A veces también a propósito buscamos un camino más difícil porque nos va a ayudar a desarrollar otro tipo de destrezas, nos va a ayudar a ver otro tipo de cosas o desde otra perspectiva diferente. Cuando escogemos los lugares donde hospedarnos, también tomamos en cuenta que existe este equilibrio entre no solamente, no sé, hoteles normales o hostales chiquitos, sino que exista esta diversidad también. Uno de nuestros objetivos también es intentar dentro de lo posible vincularnos con la gente, las personas de verdad de cada lugar y no solamente a veces como cuando uno va de turista que ve solamente la parte bonita o escucha solamente lo típico, sino que con la gente de verdad, tratar de involucrarte con la comunidad, con las personas ahí. No sé qué más se podría decir, no sé si ahí también quieren completar también las otras familias o Julia César, pero en general es eso, ¿no? Este objetivo que es
educativo es un viaje educativo, es un viaje familiar, de conexión familiar y un viaje comunitario. Ujú. Entonces, esto marca, queridas familias, el cómo se organiza y cómo se ejecuta el asunto. El primer objetivo es entonces, lo que dice Fabio, un componente significativo de conexión familiar. El segundo es un componente educativo. Esperamos que los chicos desarrollen habilidades y destrezas, desde algunas más prácticas. Tuvimos curso de navegación, o sea, navegación con sistema GPS para las rutas, de fotografía, de mecánica, pero también todo el tema educativo en relación a los lugares que vamos a conocer, todo el tema histórico, geográfico, culinario, los cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y un tercer componente es también el turístico recreativo, pero en ese orden. Pero, y el que falta, lo que decimos del tema comunitario, porque este tema de Ujú. la convivencia, de incluso a veces la tolerancia, el descubrir también las diferentes formas de ser de cada familia, incluso dentro de la familia chiquita, a veces uno en un viaje largo va descubriendo ritmos y necesidades y cosas de los mismos hijos que no se ven a veces en la casa. Entonces, el tema este de convivencia, yo creo que también y comunitario es uno de los objetivos importantes donde se desarrolla un montón de destrezas y habilidades. Sin duda, Fabi, muchas gracias. Y todo esto nos marca entonces un estilo, ya no solamente de a dónde vamos a viajar, sino de cómo queremos viajar, ¿no es cierto? Y es de este estilo que tenemos desde Escolé y desde Voluntad de tratar de que las cosas sean lo más austeras, pero lo más significativas, lo más memorables posibles, que nos deje verdaderamente una marca. Y creo que logramos eso en Perú, con todos los problemas, cansancios y dificultades que hubo, pero claro, también todas las alegrías, los paisajes maravillosos, pero creo que sobre todo es algo inolvidable. O sea, es de esas cosas que nos dejan una huella en la vida. Con toda esta aclaración del objetivo, pasamos ya a hablar específicamente de cómo nos vamos a organizar. Y antes de ver el itinerario, lo primero que queremos comentarles es un poco la dinámica general. Lo primero, entender que es un viaje por tierra de 21 días. Esto ya nos marca de manera muy clara y categórica el cómo lo vamos a hacer. No es un viaje de acampada, tampoco es porque no, muchos por la situación que tenemos de hijos pequeños se nos dificultaría estar 21 días acampando o durmiendo en el auto. Tampoco es un viaje de 21 días en los mejores hoteles. Probablemente algunos días tengamos un hotel en mejores condiciones, otros será un día un hotel medio normal y probablemente alguna de estas salidas nos tocará acampar de manera muy excepcional. Les decía, es un viaje por tierra que está pensado para que no haya más de 300, máximo 400 kilómetros de manejo diario. Los lugares han sido seleccionados de tal manera que nos permitan una ruta para conocer una gran diversidad de lugares y de sectores del territorio. Cuando fuimos a Perú, lo normal, lo lógico hubiera sido viajar solo por la costa. Sin embargo, nosotros, tanto a la ida como a la vuelta, de la costa subimos a la sierra, volvimos a bajar en la costa y luego volvimos a subir a la sierra cuando fuimos a Machu Picchu. Es decir, esto probablemente logísticamente no es lo más apropiado, pero educativamente sí es, sí resulta interesante. Entonces, hay muchos de esos criterios que han sido tomados en cuenta para esta planificación. El viaje está pensado de tal manera que sea una experiencia flexible, es decir, algunas familias podrán sumarse todo el trayecto, 21 días, es decir, la mitad de ida y la otra mitad de vuelta por tierra. Pero hay la flexibilidad de que algunas familias puedan, por ejemplo, viajar en avión de ida y solo regresar la vuelta. El año anterior se logró, por ejemplo, entre la familia de Leonel y Paula y la familia de Juanse, que unos fueron a la ida manejando el auto, mientras que la otra familia fue a la ida en avión, y al regreso fue al revés. Invirtieron y Paula y Leonel regresaron en avión y el Juanse regresó manejando el auto. Entonces, hay una serie de posibilidades.
También podría ser que si es que a alguna familia le resulta demasiado los 21 días, pueda sumarse al trayecto por tierra solamente de una sección, acompañarnos los primeros días y luego regresar sola. En general, lo que tratamos de mantener por la seguridad y la organización de todos es el grupo junto. Sin embargo, en ciertos momentos específicos y avisándolo con anticipación y demás, se puede organizar para que el grupo se separe y pueda cada uno atender intereses de específicos o lugares específicos que quieran visitar, ¿sí? En relación al nivel de gasto, podríamos decir, todo el tema de alimentación de hoteles estaría previsto en un nivel intermedio. Nunca son los más baratos, a menos que nos toque excepcionalmente, como si nos tocó cuando fuimos a Perú, alguna vez nos tocó en un hotelito de Milagro. En Milagro, de Milagro. De Milagro llegamos a Milagro, pero nos tocó, bueno, lo que había era ese rato y tampoco trataremos de que sean los hoteles más caros que haya en el sector. Lo mismo con el tema de alimentación. Entonces, con esa dinámica un poco general clarificada, rápidamente les comentamos cómo estaría previsto el asunto. Todos los días estaría pensado salir a las 8 de la mañana. Voy a tratar de hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver. Oh, está demasiado. Todos los días saldríamos a las 8 de la mañana. Y el día 1, que además está pensado para que sea el 31 de julio, fíjense que estaríamos viajando en verano, salimos de Quito, avanzamos hasta Las Lajas, donde paramos a mediodía. Esta estrategia de parar a mediodía para conocer un lugar fue una idea de Paula el año anterior que nos resultó profundamente beneficiosa, no solamente para aligerar la logística de la manejada, sino para aprovechar ese descanso de la manejada y conocer lugares interesantes. Entonces, ese día llegaríamos a Las Lajas y finalmente avanzaríamos hasta Pasto. Esto nos significaría en total 342 kilómetros y 7 horas de manejo. El día 2 salimos de Pasto y avanzamos hasta Popayán en una sola jornada. Esto significaría 249 kilómetros y más o menos 5 horas 30 de manejo. El día 3 avanzaríamos desde Popayán, paramos, directamente desde Popayán hasta Cali. Estos son 140 kilómetros. Al día siguiente, el día 4, nos quedamos en Cali, porque normalmente tenemos varios días de viaje y un día de descanso, de tal manera que tanto los pilotos como los vehículos no se extralimiten en el esfuerzo. Entonces, el día 4 nos quedamos conociendo Cali. El día 5 vamos de Cali a Pereira. Esto son 213 kilómetros y más o menos 3 horas 30 de viaje. Al día siguiente, el día 6, vamos desde Pereira hasta Manizales. Y esto lo hacemos con aproximadamente 54 kilómetros, 1 hora 10. Conocemos Manizales y el día 7 avanzamos de Manizales, paramos a mediodía en Rafael Uribe y llegamos a Medellín. Estos son 197 kilómetros, más o menos 4 horas 50 de recorrido. Al día siguiente nos quedamos en Medellín, entonces como ustedes pueden ver, los que están subrayados en gris son días que no manejamos, que nos quedamos en esa ciudad conociendo el lugar. Entonces por lo pronto nos quedamos un día en Cali y otro día en Medellín. Aquí nosotros queríamos aprovechar para conocer un poco del Caribe colombiano, pero las distancias nos dificultaban poder llegar allá por tierra. Por eso optamos por una metodología que también, si no me equivoco, fue idea de Paula el año anterior, de tomar un vuelo interno, que resultan muy económicos. Entonces, vamos a dejar los vehículos en Medellín y tomamos un vuelo que, como les digo, resulta económico porque es interno hasta Cartagena.
Eso hacemos el día 9. Probablemente sea un vuelo muy en la mañana para tratar de aprovechar el día en Cartagena. El día 10 nos quedamos todo el día conociendo Cartagena. Con esto tendríamos casi 2 días enteros para estar en Cartagena. El día 11, como no vamos a tener vehículo porque fuimos en avión, vamos a alquilar un bus para ir de Cartagena a Barranquilla. Son 124 kilómetros, no es mucho el trayecto. Eso significa que podremos aprovechar para conocer Barranquilla bien ese día. Al día siguiente, nuevamente en bus, iríamos desde Barranquilla hasta Santa Marta. Y el día siguiente ya dejamos la costa y pasamos de Santa Marta a Valledupar. Estos son 318 kilómetros y es el trayecto más largo que haríamos en bus. Al día siguiente, día 14, tomaríamos un vuelo desde Valledupar regresando a Medellín. Ojalá el primer vuelo también para poder aprovechar nuevamente el día en Medellín. Ahí recuperamos los vehículos y comenzamos el viaje de regreso. De Medellín vamos a pasar a Reserva del Río Claro, que estos son 152 kilómetros. Este es un lugar, ya vamos a ver un poquito el tema de los lugares. Esta es una reserva que nos recomienda mucho visitar y está camino hacia Bogotá. Entonces, el día 16 salimos de Reserva del Río Claro, pasamos por Guadúas y llegamos a dormir a Bogotá. 265 kilómetros. El día 17 lo vamos a pasar en Bogotá. Vamos a conocer ahí. Y los alrededores. Y alrededor de Bogotá. Y el día 18 salimos desde Bogotá hasta el desierto de Tatacoa, pasando por el Espinal. El día 19 salimos del desierto de Tatacoa hasta Popayán. Día 20 de Popayán a Pasto. Día 21 de Pasto a Quito. Como ustedes pueden ver, es una jornada muy intensa. O sea, el ritmo es fuerte. Esto lo estamos haciendo sobre todo para poder aprovechar al máximo los días, pero tratando también de mantener un equilibrio entre que podamos visitar y conocer a profundidad ciertos lugares que nos parecen importantes. Una de las cosas interesantes de ir por tierra es que el viaje mismo, o sea, no solamente el llegar a la ciudad, sino el trayecto, ya es una experiencia importante para toda la familia y para todos los chicos. Entonces, esto es parte de lo que tenemos previsto. Ustedes aquí pueden ver más o menos cuál es la ruta. No sé por qué esto me sale. En azul tienen lo que haríamos por tierra. Ibarra, Pasto, Popayán, Cali, Tuluá, Pereira, Medellín, por tierra. En morado, el vuelo que tomaríamos hasta Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, que haríamos por tierra en bus. De Valledupar tomamos nuevamente un vuelo a Medellín y de Medellín bajamos por la reserva Río Claro hasta Bogotá, desierto de Tatacoa, Popayán, Pasto y Quito. Esta es la ruta inicial que tenemos prevista. Sin duda la podremos ir mejorando entre todos, compartiendo recomendaciones y pistas, pero más o menos esta es la lógica que tendríamos prevista de 21 días, la mayor parte por tierra, incluyendo una pequeña sección con un vuelo interno, también incluyendo una pequeña sección en un bus, que sería un bus alquilado para ir de manera exclusiva en una buseta o en un bus, dependiendo del número de familias que finalmente decidamos participar. Como les digo, la idea sería muy flexible. Las familias que puedan hacen todo el recorrido o pueden ir, darnos el alcance en algún punto y acompañar solamente un trayecto, solo la ida o solo la vuelta.
¿De acuerdo? No sé si sobre esto, Fabi, Vicente, quisieran aportar algo más de lo que habíamos comentado de la ruta. O sea, solamente caer en cuenta que nosotros en la planificación, en cada uno de los lugares que vamos poniendo de la ruta, también investigamos sobre lugares que podríamos visitar, investigamos sobre qué cuestiones educativas habría que tomar en cuenta para trabajar con nuestros hijos, distintas actividades que se podría hacer, también la parte gastronómica, los platos típicos, toda la parte cultural, arquitectónica. O sea, nosotros también investigamos de cada uno de esos lugares todo lo que podríamos hacer para armar los itinerarios de cada día, y que aunque parezca ahí que llegamos a uno y salimos a otro, el tiempo que estamos en cada lugar lo sacamos provecho al máximo. Entonces, eh, eso por un lado, pero eso también implica que vayamos viendo que no hay un respiro, que es muy lindo, que es muy significativo todo, pero que también es exigente, ¿no? Es valiente. Y esto marca también un poco lo que varias familias nos preguntaban, ¿para qué edad o para quiénes está diseñado esto? ¿No es cierto? El año anterior, la más jovencita, si no me equivoco, fue la Arielita Arielita, o la Ariela y la Kiara, los dos la Kiara, tenían ¿no? No sé 7, cuál las de dos las tenían dos. 7 años. No sé cuál de las dos es la menor, pero en todo caso, a los 7 años, las dos fueron muy valientes. La Arielita hizo el trayecto completo por tierra y le fue muy bien. No tuvo ninguna dificultad. Em, Probablemente menos de 5 resulte demasiado exigente, demasiado demandante hacer el trayecto completo. Si es que es parcial, probablemente pueda ser más fácil. Ahora, nosotros siempre nos cuidamos en escuela, y eso es parte de los principios del homeschooling, de no dejar marcada una edad fija, porque depende mucho de cada chico, de cada familia, Cada ¿no? familia. No es lo mismo, incluso nuestra misma familia, no es lo mismo nuestro hijo mayor cuando tenía 5 años que el tercero, el menor, cuando te tenía 5, ¿no? Es decir, cada uno ha tenido un ritmo diferente, algunos tienen más habilidades o mayor ánimo para ciertas cosas. Pero sí es importante esto que Fabi les dice, es un ritmo valiente, diría yo. Em, Exigente sí, en el sentido de que nos autoexigimos, nadie nos obliga, pero sí es un ritmo valiente, significa esfuerzo, si es que la familia puede turnarse, El el manejo. manejo es bueno, de hecho es lo mejor. Si es que no es así y le toca manejar a una persona, es muy fuerte, sí se puede hacer. El año pasado algunas familias lo hicieron así. El Vicente y el Em, Julio César. entonces Las esposas no manejan. sí es factible, pero es fuerte. Se imaginan 21 días. Bueno, ahora vamos a tener unos días de descanso los que tomamos el avión y otros 3 días del bus, pero es un tema fuerte. Sin embargo, creemos que un niño de 5, 6, 7 años lo puede realizar sin ninguna dificultad. A diferencia del año anterior, esta vez estamos incluyendo dos componentes. Uno es esto de los buses, que el año anterior solamente tuvimos un pequeño trayecto de Machu Picchu Pueblo a Machu Picchu No sé. a las ruinas, ¿no? Fue solamente un día y una sección muy cortita. Esta vez estamos integrando 3 días de bus. Ya les digo, no es un bus público de línea, sino que lo alquilaríamos solamente para el grupo. Sería un bus dependiendo del número de familias que vayan, ojalá con todas las comodidades del caso, y son trayectos cortos. El más grande es el último día, que es a Valledupar, que son 300 kilómetros. Los otros son trayectos de 100, 120, 140, que se pueden hacer en poco tiempo. Entonces, no genera demasiado inconveniente. Lo último que les diríamos, familias, porque ya les hemos dicho el cuándo, entonces ustedes saben, el cuándo es desde el 31 de julio, 21 días, es decir, hasta el 22 de agosto. Esa sería la travesía completa. El cómo, ya saben, la mayor parte es por tierra, un par de días en un vuelo interno y 3 días en transporte. El qué haríamos, ya van más o menos ustedes viendo cuál es el itinerario que tenemos, las diferentes ciudades que vamos a visitar. Y esta pregunta que nos hacen en el chat, ¿y el cuánto?
Esto es algo que recién lo estamos construyendo. Le agradecemos mucho a Vicente, él ha hecho un trabajo flash de investigación de este tema y el cálculo que tenemos es que aproximadamente para una familia de 5 personas podría dar un presupuesto relacionado a más o menos $6,200, incluyendo todo el transporte, gasolinas, comidas, Peajes. hoteles, peajes, etcétera, etcétera. Claro, no incluye, esto es ya teniendo el vehículo, ¿no? Si alguien quiere alquilar un vehículo, será diferente, pero en general tenemos previsto que para una familia de 5 personas sería alrededor de unos $6,200. Esta es la información general, familia, que podríamos darles. Lo que nos decían de la seguridad y eso. Sí, bueno, el tema de seguridad, siempre nosotros con las familias que ya estén un poco más interesadas, iremos avanzando con todos los detalles de la organización. Uno de los temas que este año queremos hacer y que no logramos el año anterior es reunirnos con familias homeschoolers de las diferentes ciudades. Y yo creo que ese puede ser uno de los puntos claves para obtener información logística fundamental para el tema de seguridad. Entendemos que hay ciertos sectores en los que es recomendable no viajar pasadas ciertas horas y que también hay ciertos sectores que también es preferible no transitar. Entonces, esta información específica, sobre todo, la obtendremos con el apoyo de esta red de familias homeschoolers que vamos a hacer la gestión para poder contactarnos con ellas. Eso sería como nuestro punto principal. Con esto, si les parece familia, bueno, no sé si Vicente, Nelka quieran aportar alguna cosa más de un poco de lo que habíamos pensado de la organización. Si es que no tuvieran nada más que aportar, entonces ya damos paso más bien a las preguntas para poder ir resolviendo cualquier duda que tengan las familias. Por lo general, todos los viajes están planeados para en la mañana, ¿no? No se viaja en la noche. No está previsto ningún día viajar en la noche, sino llegar máximo 5 de la tarde todavía con luz al punto de destino, de tal manera de incluso poder conocer, tener tiempo para conocer y evitar cualquier riesgo de viajar en la noche. Vicente, no sé si quisieras aportar algo. Hola, Julio César. No sé si me escuchan bien. No voy a poner el video porque estoy en una zona de mala cobertura. Pero creo que en general es importante mencionar o recalcar lo que dijiste sobre muchas de las cosas en el camino se irán profundizando ya cuando pues quienes realmente luego de la introducción que has presentado nos animemos a vivir la aventura. Creo que el bosquejo como lo presentaste está y es lo más importante, la estructura como tal y los detalles yo creo que muchos irán puliendo en función de lo que ya mencionaste. Pues creo que eso básicamente, Julio César, Fabi. Gracias, Vicente. Perfecto. Sí, sin duda esto lo vamos construyendo entre todos. Cada uno tiene habilidades, destrezas y además con las familias que ya nos vamos comprometiendo en el proceso, nos vamos distribuyendo tareas, porque esto es un asunto comunitario que lo vamos haciendo entre todos. Tenemos aquí un par de preguntas, ambas están relacionadas con el tema de los documentos del viaje. Como es parte de la comunidad andina, en Colombia no se requiere ni pasaporte ni visa. Con la cédula es suficiente. Entonces, no se requiere tramitar el pasaporte. De lo que entendemos, tampoco es necesario para el vuelo interno que estaría previsto que vamos a tomar. Los permisos del auto a veces puede ser. Eso sí, fue toda una aventura cuando fuimos a Perú, el tema de los permisos para la salida de los vehículos, porque depende si es que es un vehículo personal, si es que es un vehículo institucional, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí se requiere una serie de documentos, de notarizaciones, el SOAT específico que en el país nos piden, y eso sí es toda una normativa, pero para las personas lo que se necesita únicamente es la cédula de identidad. ¿Alguna otra pregunta que tengan o comentario que quisieran hacer?
Yo quisiera comentar algo de la experiencia que tenemos porque vivimos en frontera y hemos viajado a Colombia. Cuando uno va hasta Pasto no hay problema, pero cuando ya se va a internar más adentro del país, es necesario registrar la salida de Ecuador y registrar el ingreso a Colombia ahí en migración. Y ahí es lo que se genera la tarjeta andina para poder estar en Colombia sin ningún problema, porque hay bastante retén y bastantes controles que, claro, con la cédula a uno le hacen la verificación y ven si efectivamente registramos la salida de Ecuador y registramos el ingreso a Colombia. Y lo mismo hay que hacer al regreso. Y claro, los vehículos tienen que adquirirse un SOAT que debe estar comprado 24 horas antes de emprender el viaje porque demora eso en activarse. El SOAT se lo puede adquirir para 3 meses, que es el tiempo más corto para el cual lo están vendiendo. No se lo puede comprar acá en Ipiales, sino lo venden a partir de Pasto. Eso es la situación con el vehículo. Entonces, no sé si ahí, la verdad no he averiguado si es que hay algún problema en viajar sin SOAT hasta Pasto. Ya depende de los policías, nos han dicho que le pueden o no hacer problema al vehículo si es que no tiene SOAT, pero el SOAT ya no se puede comprar en Ipiales, sino en Pasto. No sé si esas gestiones tengan que hacerse antes de salir de viaje o prever un tiempo para hacer todas esas gestiones. Es lo que puedo indicarles de la experiencia que se tiene. Muchas gracias. Mil gracias, Tania. Sí, está previsto el tiempo específico para hacer el trámite de salida y de ingreso al país, tanto la ida como la vuelta. Este tema del SWAT es información súper importante que nos alerta para ya irnos organizando en ese sentido. Muchas gracias por la información. Le damos paso a Jorge, Jorge está que está levantando con la la mano mano. levantada. Sí, sí, yo tenía una pregunta, más que nada, no quiero ser el ave de mal agüero, ¿no? Pero un poco es por experiencia, un tío mío que vive en Colombia, pues él vino por tierra, hizo más o menos el mismo paseo el año pasado, pero inverso, él vino a Quito. Y justo al regreso, a la altura de Popayán, pues hubo una manifestación como ya se está volviendo tradición en Latinoamérica y le cerraron el paso, pues como una semana. Entonces yo sí quisiera saber, pues eso, como es el año anterior, sí, ni nos enteramos ni participamos de esto, pues entonces quisiera saber, pues, qué se tiene previsto para este caso o qué se haría simplemente como para tenerlo, ¿no? Y la otra pregunta pues, o sea, más que nada es porque o sea, esto es mucha coincidencia. Yo tenía planeado un viaje similar para verano con mi hermano. Entonces, justo estaba pensando, digo, qué tan factible es pues decirle a mi hermano, ve, sabes que vamos, él y su familia, y claro, o sea, que él se une al grupo. Esas eran mis dos preguntas. Gracias, Jorge. Este tema que preguntas sobre las manifestaciones, sin duda nos trae recuerdos, porque fue probablemente, como bien nos decía Javier, el tema más conflictivo que tuvimos del año anterior. Justo, o sea, nosotros teníamos una serie de precauciones en relación al viaje en Perú, pero nunca tuvimos la conciencia de que al regresar a Ecuador podríamos tener este problema del paro nacional. Y, ¿qué te diré? O sea, creo que ahí lo que primó fue el discernimiento del grupo, justamente este análisis en comunidad para tomar decisiones. Y ya te contaremos algún rato la anécdota, no quiero alargarme mucho, pero decisiones que en la noche anterior fueron, no, nos quedamos, estamos agotados, tenemos que descansar. Y después de una buena noche de descanso al día siguiente y de oír las noticias y de recibir información de las fuentes que teníamos en Quito, dijimos, no hay otra opción, tenemos que salir. Y acortamos un día de viaje y ese rato tratamos de avanzar lo máximo que llegamos fue hasta Milagro. Se cambió el itinerario. Cambiamos el itinerario y llegamos, pero con las justas, así con minutos antes de que vuelvan a cerrar la carretera ese día del padre que les cuenta Javier. Si no lográbamos eso, probablemente nos hubiéramos quedado botados, no sé si en Punta Sal o en Milagro, no sé
no sé exactamente dónde, probablemente 8 o 15 días más. Y esto hubiera sido un problema. Entonces, sin duda, yo creo que nadie puede prever eso, pero lo que sí podemos es estar permanentemente informados, tomando decisiones en comunidad y siendo flexibles e inteligentes para adaptar el viaje, ¿no? Creo que no hay ninguna otra receta que nos pueda asegurar 100% que no vaya a haber dificultades, pero sí esta capacidad de adaptarnos y de ser valientes para ir tomando decisiones sobre la marcha. Sobre lo otro que preguntabas, en principio el viaje estaría previsto solo para familias que hacen homeschooling y que están relacionadas con el Viernes Locos o el programa Escolé. También algo que estamos pensando, pero claro, todo depende de las familias que finalmente terminen interesadas, es que sería importante tener un grupo de no muchas familias. Si es que llega a haber, ahorita nosotros estamos felices, pero veamos qué pasa. Si llega a haber 17 familias, incluso si llega a haber 15 familias, probablemente sea necesario armar dos equipos, dos caravanas diferentes. Nosotros el año pasado viajamos seis familias, 20, 5 vehículos, como 21 personas. y hubo momentos en que llegando los 5 vehículos con las 6 familias colapsamos restaurantes, o sea, se complica el tema. Si es que ahora tenemos 8 familias por grupos, ya es más grande y mayor la probabilidad de que esto pueda complicarse. Entonces, si llegásemos a tener más familias interesadas, podríamos armar 2 grupos. Esto podría significar 2 posibilidades. Una, que los 2 grupos viajemos en la misma fecha, pero con horas, aunque sea de diferencia, con otros hoteles, con otra organización, es decir, como 2 grupos paralelos, pero con hoteles y lugares de comida diferente. La otra posibilidad es que los grupos, un grupo mantenga este horario que hemos previsto del 31 de julio al 22 de agosto y que el otro grupo diga, no, a mí me queda mejor 2 días antes, 2 días después o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso lo veríamos siempre y cuando tengamos ya la información completa de quiénes se animan a participar. Pero por lo pronto estaríamos pensando que no sea un grupo demasiado numeroso de familias, porque por la experiencia, como les digo, esto podría complicar la logística. Esto de... Hay un par de preguntas en el chat. Sí, súbele, bueno, lo del SOT, no sé. Hay una pregunta. Aquí la primera de Susi dice, entiendo que cada familia debe viajar con su auto. Sí, inicialmente está previsto que cada familia viaje con su auto. Lo que no quita, por ejemplo, que se puedan organizar entre 2 familias pequeñas para viajar en un solo vehículo, ya sea de una de las 2 familias o alquilado. Entonces, se pueden turnar el manejo. Eso no hay ningún inconveniente. Eso ya depende de cada familia. Pero en principio, sí está previsto que cada familia pueda viajar en su vehículo. La otra pregunta dice, ¿cuánto cuesta el SOAT? El SOAT, $50. Otra pregunta, consideren las familias que van solo con un padre que debe sacar el permiso de salida del país. Efectivamente, el tema de permisos es un tema importante. No tuvimos inconvenientes a entrar al Perú el año anterior, pero sin duda... Juan Sebastián sí pidió permiso porque fueron solo cierto, con él Juan y la se mamá tuvo una quedó. dificultad, tienes razón. Pero sin duda es algo que nos informamos con anterioridad y que tenemos que estar pendientes porque es uno de los temas complicados. ¿Se ha considerado hoteles que acepten tarjetas de crédito? Claro que sí. Todos los hoteles que seleccionemos se reservan con anticipación y creo que el 90% de los que estuvimos pagamos con tarjeta de crédito. Hasta los chiquititos. Sí, creo que el último de Milagro no, pero el 95% de los hoteles que elegimos se pagan con tarjeta de crédito y los lugares a donde pensamos ir a comer y demás, el nivel que esperamos, les repito, no será el más barato, tampoco el más caro, pero esperaríamos que todos puedan aceptar tarjetas de crédito. Al menos en el Perú, hasta en los, como les dicen, bueno, estos lugares así bien sencillos, todos aceptaban tarjeta de crédito en Colombia, no sé.
Sí, de todas maneras, como parte de del equipo básico, sí está previsto una cantidad en efectivo que tenemos que llevar por cualquier incidente, pero también está pensado que puedan funcionar las tarjetas de crédito. ¿Algún otro comentario, pregunta que puedan tener? Está la Paula, lee lo que dice la Paula. Paula nos dice, dos familias se pueden organizar para que una haga la ida con su auto y la otra familia haga la vuelta en ese mismo auto, ¿no? Es decir, si alguien no quiere hacer el viaje completo de los 21 días, pues puede ir en avión y regresar en el auto de una familia, y en cambio la familia dueña del auto va a la ida y luego regresa en avión. Se pueden organizar sin ningún problema. El costo del SOA depende del tipo del vehículo, cilindraje y número de pasajeros. Más o menos en gasolina tienen costos aproximados. El tema de gasolina está pensado en alrededor de $210. El costo de la gasolina en Colombia, nos ayudó Vicente confirmando, es menor que el de Ecuador y es aproximadamente $2, entiendo que por galón. Esto a diferencia de Perú, que en cambio tenía la gasolina más cara que Ecuador y nos resultó también un valor importante ese. Veamos si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Susi nos dice, sí sería bueno organizarse entre dos familias, porque en mi caso sería solo 2 adultos y un niño. Sí, lo mejor evidentemente es poder aprovechar y organizarse, así se pueden reducir gastos. Pequeñas, habían familias de mamá e hijo. ¿Hay que ver algún seguro de viajes? Sí, esto es otra de las normativas que nosotros teníamos. Todos teníamos un seguro internacional de accidentes y no estoy seguro si todos también teníamos de salud con cobertura internacional. Los vehículos deben ser 4x4 o en las rutas se podría un auto pequeño. No está pensado que hagamos trayectos fuera de la carretera asfaltada. Sin embargo, igual que nos pasó en Perú, es probable que por alguna circunstancia nos toque coger caminos vecinales que sean de segundo nivel. En general, no se requiere vehículos 4x4. No está pensado un viaje que sea un overlanding todo el tiempo en caminos de segundo orden. Entonces no se requiere, no es indispensable. Pero probablemente en autos bajos, en algún trayecto, si nos toque un camino como de tierra lastrado, ¿no? Esta se acertaste, pero ya estaba hecho. El presupuesto por familia para todo el viaje, eso les decía que aproximadamente el cálculo que tenemos es que para una familia de 5 integrantes serían $6,200. Ok, creo que no tenemos más preguntas. No sé si de la experiencia que tuvimos, Paula, Javier, quisieran aportar alguna cosa adicional. Lionel tiene levantada la mano, él quería decir algo. Ay, perdón, No está levantado. no lo he visto. No, solamente quería decir que cuando hubo el tema de... ¿Sí me escuchan? Sí, cuando tuvo el tema de la huelga, nosotros justamente habíamos regresado nosotros a Quito y justamente tratamos de proveer inteligencia de cómo era el mejor camino, de ver día a día. Entonces yo creo que de cualquier forma, en el mismo viaje también tendríamos esta misma lógica de dar información, de tener fuente de las personas más al contacto para poder justamente indicar un camino y técnicamente que sea en Colombia o en Ecuador, cuando hay información un poco externa, siempre se logra encontrar un camino para avanzar. Y realmente es difícil muchas veces cuando estás en la carretera, porque es difícil, a veces no tienes señales, pero si puedes tener una información, por ejemplo, el día anterior de lo que va a haber, por ejemplo, en Tebaima en esta estación, entonces técnicamente es más práctico y bueno, también como dice Julio César, lo logramos, entonces técnicamente ya al final también tomando decisiones del grupo también y estar en caravana también es importante. También una cosa que también quiero agregar, pero no sé si pasa en Colombia, pero también una cosa que me pareció súper interesante en el viaje que hicimos es que todos teníamos las reglas del manejo de conducir.
en Perú todos los carros, y cada vez que nos paraba un policía teníamos los cinco carros se paraba y cada uno estudiaba, teníamos la radio que también nos sirvió muchísimo, y teníamos la radio y cada carro estudiaba el tema que pues supuestamente los policías decían que no estaba en regla, y teníamos siempre la manera de contestar que sí, estábamos en regla. Entonces eso me parece también que es algo que también fue un alivio, que manejar solito cuando básicamente te encuentras solito frente a los policías. Ahorita como que estamos un grupo de 5 y todos repitiendo, sí, así es la regla, así es la regla. Entonces esa es una experiencia bastante interesante, y eso también quería aumentar. Gracias, Leonel. Esto me parece un tema básico que la Fabi ya lo comentaba. El componente comunitario es fundamental para la seguridad, ¿no es cierto? Nunca dejamos a nadie botado, todos salimos juntos, todos regresamos juntos. Si es que alguien libremente y asumiendo la responsabilidad Se desvía. se sale del plan y de la ruta, pues tiene absoluta libertad, no, nadie está obligado, pero mientras todos quieran, nos mantenemos juntos y eso verdaderamente es un capital para todo el tema de seguridad súper importante. Paula, adelante. Sí, bueno, yo quería solamente sugerir o decir que estando en Santa Marta es una pena no visitar el Parque Tayrona, que realmente es, o sea, Santa Marta en sí no es gran cosa, Sí, el Parque Tayrona. No, sí está Tayrona, incluso se está para dormir en Tianga, que está entre los dos, pero como es ahí mismo, le puso Julio César solo como Santa Marta, pero Ok. está todo, en realidad es como está armado, es Tayrona. Chévere. Nada más. Sí, perdonen, yo he puesto más bien pensando en el tema del recorrido, no, Fabi y Nelka, y ya con todas las personas que se sumen, haremos el detalle específico de los lugares y detalles que vamos a visitar, ¿no es cierto? Una de las últimas cosas ya para ir cerrando esta reunión. Estamos 1 de abril y salimos casi el 1 de agosto. Esto significa que tenemos 4 meses. Y este es un tema que hay que organizarlo bien. Incluso hacemos un cronograma con salidas preparatorias para conocernos bien entre todas las familias, para practicar el tema de manejo. Los chicos tienen talleres y tienen actividades previas a la salida, y hay todo un ejercicio de investigación de los lugares a los que vamos a ir. Entonces, por eso es que hemos definido que esta información será socializada y analizada por las familias desde aquí hasta finales de abril, es decir, hasta el 29 de abril. El 29 de abril haremos una inscripción final de las familias que estén interesadas, y con ellas comenzaremos todo el procedimiento de preparación y organización con las actividades previas para la salida. De tal manera que el 31 de julio todas esas familias, y luego del trabajo conjunto que hemos hecho, que significan probablemente reuniones cada 15 días, que significan los talleres que vamos a hacer y una serie de actividades, en función de eso estemos listos para el 31 de julio salir a la travesía. ¿De acuerdo? Entonces, con toda esta información, les vamos a mandar un documento por escrito de todo esto que hemos verbalmente presentado el día de hoy. Con todo esto se tendrá hasta finales de abril para hacer el análisis respectivo de cada una de las familias, y en función de eso haremos el registro de las familias interesadas. Tenemos 2 manos levantadas, Javier y Paula, adelante. Gracias, Julio César. No, lo que quería decir es que el tema del manejo es importante que entiendan lo que tú decías, o sea, nadie se queda abandonado, pero parte de la norma de manejo en grupo, de manejo en comunidad, es que vamos definiendo cada día quién lidera el grupo y quién cierra el grupo. Y esas 2 familias o 2 vehículos son responsables de compactar a la caravana. Es decir, si alguien tiene un problema, y como decía Leonel, con la comunicación con los radios es fundamental, porque alertamos de si alguien tiene que parar, entonces todos paramos, nadie se queda solo. Entonces, esa es una dinámica que
hay que acostumbrarse y que puede ser un poco diferente a lo que normalmente las familias están acostumbradas en los viajes, o sea que uno para donde quiere de acuerdo a las necesidades. Evidentemente, si hay alguna necesidad, qué sé yo, ir al baño o poner combustible, etcétera, puede pararse, pero normalmente vamos cubriendo los trayectos. Entonces, eso creo que es importante que tengan también en consideración. Gracias, Javier. Súper importante esta información. Les repito, probablemente el espíritu de comunidad y de trabajo en equipo es de los principales capitales que nos dan la seguridad para este tipo de travesías. Solos, muy pocos de nosotros en realidad creo que nos animaríamos a llevar a nuestros hijos a una salida de este tipo si no hubiera estas seguridades que es la comunidad que respalda, ¿no? Gracias, Javier. Paula, adelante. Sí, yo quería solamente sugerir una cosa. Como hay poco tiempo para decidir quién va, quién no va, me parece importante si se puede lanzar una pequeña encuesta, como un pequeño censo de las familias que podrían estar interesadas con edades de los chicos, porque posiblemente también es un factor de decisión de las familias ver si es que hay otros chicos de la edad de los nuestros, digamos, para que se puedan. Entonces, tal vez ese censo, compartirlo lo más pronto posible en el chat para que las familias puedan visualizar y ver si es que sí habría niños del grupo de edad de los suyos, ¿no? Gracias, Paula, muy buena idea, aunque la experiencia está pensada para que la realicemos en familia, es decir, normalmente los viajes son cada familia con cada padre con sus hijos, pero la interacción entre los chicos es súper importante y es un capital valiosísimo el que puedan compartir toda esta experiencia con sus amigos, con sus compañeros. Sin duda marca una diferencia enorme en el asunto. Entonces, el conocer esta información sin duda va a apoyar para tener mejores elementos de discernimiento. Buena idea. Yo enseguida mando una inscripción tentativa de las familias interesadas para que todos podamos ver los resultados de los que estamos tentativamente discerniendo si vamos a poder participar y ya a finales de abril mandaría otra que sería ya el registro definitivo de las familias que concretan su compromiso para participar. Muy bien, creo que estamos ya con toda la información base. Les repetimos nuestro agradecimiento y nuestra ilusión por verles aquí. Creo que a todos nos ha marcado el viaje del año anterior. Esperamos tener la alegría de poder juntarnos con las mismas y más familias en esta nueva aventura. Les vamos a mandar por escrito toda la información de lo que hemos conversado en esta jornada. Si tienen cualquier otra familia que hace homeschooling que puede estar interesada, por favor, pásenle esta información. Yo también voy a socializar el video para que lo puedan pues revisar la información las otras familias que no han podido acompañarnos en esta jornada. Lore, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, Julio César, ¿cómo estás? Yo quería preguntar si la fecha del 31 de julio es fija o puede anticiparse o postergarse un poquito. Gracias, Lore. Por lo pronto sería una fecha fija. Si se llega a armar un grupo, como les decía, muy grande de familias, podríamos dividir el grupo y es en esta división, el segundo grupo podría analizar otras fechas. Pero si es que se llega a armar solamente un grupo de salida, serían estas fechas fijas las que tendríamos destinadas para el viaje. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, Javita. ¿Das del cierre? Sí, no, es que estaba leyendo a ver qué decían, ¿no? Igual, yo también muy contenta, muy agradecida, ilusionada y pues a seguir ahí planificando y soñando y viendo lugares y en la inscripción esta que dice el Julio César, entonces allá irán ahí
poniendo sus ideas y sugerencias y todo para ir armándolo todo bien bonito. Ojalá les cause tanta ilusión como nos causa a nosotros, solo el pensar en reencontrarnos con las familias queridas con las que viajamos el año anterior y con más familias que se puedan juntar, va a ser maravilloso. Así que hagan un esfuerzo, busquen la manera. No va a ser sencillo sacar 21 días de trabajo, sacar el presupuesto, no es nada fácil, pero verdaderamente que creemos que es algo que vale la pena. Igual va a haber pena, pero vale la pena. Entonces, hagan el esfuerzo. Y conversen ahí también con sus hijos. Cada uno de nosotros somos quienes mejor conocemos a los hijos, entonces ahí veremos ahí el tema de edades que decían, si es que tengo un niño muy chiquito, pero yo conozco a mi gente o puedo tener a uno más grande, pero que es más complicado. Entonces, para que ahí vayan discerniendo y tomando ahí las mejores decisiones también. Y eso. Muy bien. Esperamos vernos con todos pronto y enseguida les enviamos la información. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, una buena Adiós, noche, buenas saludos. noches.